Hola, muy buenas tardes. Soy Juan Carlos Telles y esto es Cine entre Amigos. En este episodio estamos bastante contentos, felices de recibir a una persona que para mí es súper importante en mi vida y que amo muchísimo con todo mi corazón, mi queridísima Laura Muñoz. Hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, ya lista para una charla más. Una charla más de cine. Muy bien, pues Laura, platícanos antes de iniciar esta charla, platícanos, ¿a qué te dedicas? Pues yo me dedico básicamente a las artes escénicas. Soy artista multidisciplinaria. Eh, hago enfocado mi trabajo mucho en la dramaturgia, dirección y actuación. Y bueno, también hago un poco de producción ahí, pero bueno, las artes escénicas en general, principalmente me desarrollo en el teatro y bueno, a eso me dedico. Soy también editora de una editorial en línea que se llama Editorial Antropófagos. Es un proyecto que ya tiene 13 años y bueno, se dedica a publicar dramaturgia alternativa joven y ya ni tan joven últimamente. Pura generación X. Ándale. Perfecto. Pues, Laura, la película que tú nos invitaste a conocer fue, si quieres, preséntala, por favor. Sí, bueno, la película se llama Der Humor über Berlin, que en realidad, traducido al español, son las alas del deseo. Estuve practicando decirlo en alemán toda la semana, pero bueno, y Salió seguramente bien. lo dije mal. Lo dijiste, lo dijiste con acento de Hamburgo. A mí me sonó de Con- Hamburgo. sí, bueno, ya ni modo. No de Berlín, de Este, Hamburgo. la idea era de Berlín, pero bueno, y es una película de Wim Wenders, él es el director. Eh, Esta película tiene origen en 1987 y le dije a Wim Wenders que seguramente eh, que justo acabo de ver el video que hiciste con Carlos, que se llama, eh, ay, París, me sacó Texas. de la reunión, sí, bueno, París, ¿No? Texas, ajá, Ajá. ¿no? Ah, es que quién sabe qué hizo mi computadora aquí. Ajá. Sí, y justamente acabo de ver la, la charla de París, Texas. Y bueno, también Wim Wenders es un director muy conocido y seguramente también lo ubican por este documental de Pina, que tuvo una presencia internacional, digamos como por decir uno de los trabajos más conocidos de él. El guión lo hace él junto con otros dos colaboradores, que es Peter Hanke, que fue Premio Nobel de Literatura el año pasado, y Richard Reintenger, me parece que se pronuncia así, que es un guionista. Y bueno, la cinematografía o fotografía la hace también Wenders junto con un eh, artista de la fotografía cinematográfica que se llama Henry Alecan, que él, bueno, también han colaborado juntos mucho tiempo y él Es es un denominado colaborador como, habitual. ajá, él es conocido como el poeta de la luz, lo cual se me hace un término muy bonito para alguien que hace fotografía de cine. Y bueno, esta película está protagonizada por Bruno Gans, que es un actorazo, falleció hace no Apenas. mucho. Ajá. Y pues seguramente ustedes lo recordarán por digo, tiene muchos proyectos, hizo muchos proyectos, pero uno de los más famosos y que se ha
internacionalizado es su interpretación de Hitler en La Caída. Todos estos memes exacto, de Hitler enojado, bueno, él es Bruno Ganz, y lo comparte crédito con, es que no me acuerdo cómo se pronuncia, pero esta actriz francesa que se llama Solveig, me parece Solveig, que bueno, también ella falleció, pero era una gran actriz y muy completa, tenía muchas virtudes. Y también, bueno, aparecen ahí Otto Sander, que es en el personaje de Cassiel, que son dos ángeles, Damiel, que lo hace Bruno Ganz, y Cassiel. Y bueno, aparece también ahí compartiendo crédito Peter Falk, que es ya hablaremos más adelante de él, pero bueno, Peter Falk se interpreta a sí mismo y es Para los que no sepan quién es Peter Falk, es este actor que salía en la serie del detective Colombo. Exactamente. Muy famosa en los 70s, aquí en México. Ajá, exactamente. 70s, 80s, algo así. Y justamente sale de Peter Falk, que interpreta a Colombo, y bueno, va a grabar allá. Y va a grabar. Alemania. Pero eso no es lo importante. No es lo importante. Perfecto. Y bueno, pues básicamente esa es la presentación. También, y no menos importante, sale una banda emblemática que a mí me encanta, que es Nick Cave and the Bad Seeds. Aparece en la película y bueno, lo menciono porque es muy importante. Perfecto. ¿Quieres agregar algo más, Laura? Pues tal cual como de la ficha técnica, bueno, que esta Bender recibió el premio en el Festival de Cannes al mejor director por esta película. Es uno de los premios que obtiene, entre otros premios importantes en Europa. Es bueno, y que es una película muy, muy, muy padre, pero bueno, eso ya lo estaremos hablando. Perfecto. En cuanto a la presentación, es todo. Muy bien, amigos. Pues les doy la sinopsis de la película para que sepan más o menos de qué va, a reserva de que vamos a profundizar un poco más en la trama y algunas cuestiones que son muy relevantes en la voz de Laura. ¿La película de qué trata? Como ya lo dijo Laura, la película trata sobre dos ángeles que tienen a su cargo cuidar a su humano. Y uno de los ángeles quiere experimentar qué se siente ser un ser humano. Y creo que para abrir boca eso es suficiente, ¿no? Sí, así es. Perfecto, entonces, sin mayores preámbulos, Laura, el micrófono es todo tuyo. Bueno, pues, para los que no la han visto, este es el momento de poner pausa al video, ir a verla y regresar, porque vamos a decirlo todo. Spoiler alert, todo. Bueno. Es una película de 1987, ya pasó su tiempo de gracia para verla, todos los que nos estén viendo, entonces podemos comentar ampliamente de la película. Por supuesto. Pues bueno, la película en realidad es justamente la mirada de estos ángeles, Damiel y Cassiel, que son ángeles que comparten día a día sus experiencias de lo que tuvieron, de lo que vieron en los humanos, ¿no? Entre otras cosas, van compartiendo pasajes del día, así el sol salió a tal hora, el atardecer cayó en tal momento,
en fin. Y también comparten un poco algunos datos de memoria que sucedieron ese día, pero en otros años, ¿no? Es como una preservación de memoria también constante, la forma en la que comparten sus pensamientos o sus impresiones se reúnen, ¿no? Básicamente vamos a ver la mirada de estos dos ángeles en Berlín, ¿no? Pero el Berlín que estaba en ese momento con el muro. Esto es muy importante, ¿no? La película es del 87 y la presencia del muro de Berlín aún existe. Entonces vamos a ver un Berlín dividido. Es decir, estaba por un lado justo el Berlín, la RDA, la República Democrática Alemana, y la FDA, que es la parte donde se desarrolla básicamente la mayor parte de esta historia. Entonces, estos dos ángeles van transitando por Berlín y van escuchando, tienen la capacidad de escuchar los pensamientos de las personas, ¿no? De acercarse a ellos y de cierta manera, en algún punto vemos de transmitirles un poco de calma a través de su presencia o de tocarlos. Y bueno, Daniel, que es el protagonista, está un poco, no hay una resignación con solo ser un ser espiritual, porque llevan una eternidad siendo, ¿no? Y él admira mucho lo concreto de los humanos, el sentir, ¿no? Habla en la primera parte de la película, habla con Casiel y le dice, siempre fingimos que a veces comemos alimentos, pero eso no sucede, ¿no? Fingimos que tomamos objetos, pero no sentimos el peso, la textura. Y es muy padre porque todo esto va sucediendo a través de un guión que es desarrollado con mucha poesía. No es un guión dialogal como el que estamos acostumbrados, en el cual pues vamos y vemos, no sé, una pareja tomando un café y hablan de la vida cotidiana, sino que es un guión que contiene mucha poesía y bueno, esto es mucha influencia de Peter Handke. De hecho, empieza la película con un poema de Peter Handke que es Cuando el niño era niño. Y este poema va a transitar durante toda la película. Es un poema, ustedes pueden googlearlo, Cuando el niño era niño, lo van a encontrar por ahí. Es un poema muy hermoso, pero además que le va dando sentido a toda la estructura a lo largo de la película. Justamente, ¿no? Cuando el niño era niño era el tiempo de las preguntas, era el tiempo de esto, etcétera. Estaba muy padre. Entonces, en esta, además el poema está en voz de Bruno Ganz, que termina como de ser un deleite sonoro. Y bueno, estos cuestionamientos le van dando mucho sentido a este sentir que tiene Daniel ante la situación. Lleva mucho tiempo siendo ángel y quiere y admira de los humanos sus imperfecciones, las cosas concretas, el sentir, ¿no? El no tener que ser siempre un guía espiritual, sino poder transitar por las emotividades humanas y está un poco, pues, no fastidiado, pero sí Curioso. curioso de que podría suceder en la vida terrenal, ¿no? O sea, no ser siempre eterno, sino tener un fin como persona. Entonces, comparte todas estas inquietudes con su compañero Cassiel y, bueno, él un poco
le dice, bueno, sí, fingimos estas cosas. Un poco como que lo secunda, pero no tiene esa inquietud. Casi él es un ángel más resignado a su espiritualidad, más enfocado a su destino, a su mandato, ¿no? Y bueno, esta primera parte de la película vemos cómo Damiel aparece, justamente esta es una de las primeras escenas, la portada que pusiste. Él aparece en un monumento de Berlín, que es la Estatua de la Victoria. Y la Estatua de la Victoria es parecida a nuestro ángel de la independencia, que bueno, ese es otro tema que también quiero abordar más adelante. Todas las referencias de arquitectura que hay dentro de la película. Y bueno, una de ellas es la Estatua de la Victoria, donde aparece Damiel por primera vez viendo hacia abajo, ¿no? Y vemos cómo la gente pasa de forma indiferente y solo los niños pueden ver a los ángeles en este mundo que nos construye la película. Y vemos un par de niños que miran hacia arriba y lo ven parado en las alturas. Lo vemos con una especie de alas imaginarias, es unas alas que justo es la portada, ¿no? Como unas alas blancas imaginarias que se desvanecen, ¿no? Entonces ya ahí te genera la convención desde el principio, este es un ángel, todo lo demás no lo ven, los niños sí, ¿no? Y todos los primeros minutos va sucediendo la película justamente a través de los pensamientos de la gente, que son pensamientos aislados, ¿no? No te están diciendo realmente una situación. Eso podría parecer o podría dar una sensación de pesadez porque realmente no te están contando nada y te están diciendo mucho en la primera parte, nada en concreto, digamos, ya del desarrollo narrativo, pero bueno, estás viendo y vas disfrutando estos paisajes de el panorama sonoro de las mentes de la gente de Berlín que está pensando al mismo tiempo y solo vamos escuchando unas pequeñas partes que se dejan ver a través de los oídos o de la mirada, que eso nos lo acota tanto sonoramente porque estamos escuchando los pensamientos de la gente, pero también visualmente porque toda esta primera parte de la película es en blanco y negro, ¿no? Entonces es la mirada del ángel, que es el enfoque que nos dan o la convención que nos dan para ir haciendo todo este recorrido. Entonces estamos en blanco y negro y pareciera que toda la película va a ir en blanco y negro, pero no es así. Más adelante cambia, ya hablaremos de eso también. Y bueno, presenta en unos primeros planos una biblioteca que es una de las bibliotecas más importantes en Alemania, es la Biblioteca Estatal de Berlín y ahí te presenta justo un panorama donde más ángeles están escuchando los pensamientos de la gente que lee y a través de ellos pueden seguir un poco las lecturas de los humanos a los que están escuchando, ¿no? Y ahí parece que se reúnen constantemente este grupo de ángeles. Entonces vemos cómo Damiel y Cassiel llegan a este lugar. En ese momento aparece un personaje que va a ser muy importante para el desarrollo de la película porque que es un escritor, ¿no? Y para mí la figura de este escritor es la representación de Berlín en la película, ¿no? De la mirada de Berlín como, digamos, como más, no tanto como interior, sino más exterior, de una mirada más exterior de Berlín en la película. Es un escritor viejo que, que le cuesta trabajo subir las escaleras, cruza con Damiel en las escaleras, pareciera que se queda ahí por su presencia, pero evidentemente él no puede verlo, y
va pensando muchas cosas acerca del pasado, ¿no? Entonces, después continúa su camino y llega a abrir uno de sus libros, donde empieza pues a hacer un recorrido de su obra. Bueno, y toda esta rutina que tienen estos dos ángeles, Damiel y Cassiel, se va desarrollando hasta que Damiel encuentra un circo donde entra a ver a los humanos que hay ahí y encuentra una trapecista, ¿no? Que es esta actriz francesa, Solveig. La encuentra en un trapecio. Vemos la primera escena de ellos dos. Esta trapecista se llama Marion. Entonces Marion está en el trapecio vestida de ángel. Y ella está vestida con un traje con unas alas de ángel. Y él está en, que esto me parece importante, el lado donde ponen a Damiel por primera vez observando a Marion es en un plano horizontal, es decir, él está trepado en uno de los lugares cerca del trapecio y la ve de una forma horizontal. Este tipo de secuencias se van a repetir más en toda la película, ¿no? Las escenas picadas y contrapicadas que nos hacen como, nos recrean esa perspectiva que podrían tener los ángeles. Creo que no lo dije al principio, pero bueno, la traducción literal del alemán al español de la película sería El cielo sobre Berlín. Entonces, ahora me remonta mucho estas tomas de las que hablo, porque justamente es el cielo sobre Berlín, qué sucede en ese cielo y qué está sucediendo en Berlín en ese momento, ¿no? Y también que es una mirada al Berlín de esa época. Entonces, Damiel se encuentra con Marion, la ve ahí, queda fascinado de ella. Vemos en esta escena a Solveig hacer una rutina y a quejarse de las alas que tiene puestas porque son alas de pollo. Y bueno, llegan a decirles que los van a embargar porque no han pagado la renta y que tienen que irse, ¿no? Entonces se enteran de esta noticia, que es la última noche del circo en la ciudad, y Damiel se va siguiendo a Marion hasta su camper camerino, donde ella se pone a reflexionar y vemos un poco de ella, ¿no? Que un poco de la soledad que siente, pero también esta sensación de, bueno, es el último acto, pero el miedo que siente hacia el último acto, todo eso lo vemos en los pensamientos que lee Damiel a través de Mario, y llega ella a su camerino y pone un disco de Nick Cave and the Bad Seed y se pone a escuchar, suena por primera vez la canción de The Carney, pone un LP y con ese fondo musical vamos viendo cómo Damiel observa a Marion y se acerca un poco a ella intentando tocarla o le da un pequeño roce en la espalda. E inmediatamente después de eso desaparece y la película cambia a color en esos momentos. Y entonces ya entendemos que es una mirada que la mirada de los ángeles está acotada por el blanco y negro, y cuando vemos la realidad sin los ángeles lo vamos a ver a color, ¿no? Bueno, de hecho cambia de color antes, cuando está en el trapecio. Hay un lapso en el que cambia de color. Ajá, ahí y ya. Y vuelve a cambiar de color en el camerino. Entonces, bueno, vemos a seguir, a partir de este punto, sigue un poco la mirada de Damiel con Marion, un poco invita a Cassiel a verla a un acto al circo que
por lo que entendemos es un acto que sucede más temprano al acto final de la noche. Y Cassiel se pone, lo vemos en una secuencia donde está más cercano a este personaje que les decía del escritor, que va recorriendo los sitios de Berlín que ya no existen, ¿no? Que ya no están ahí y un poco reconstruyendo la memoria, que esta reconstrucción sucede no a través de la mirada del escritor, sino a través de la mirada de Cassiel, con lo que el escritor va narrando. Ahí hay un tránsito por todos los lugares que quedaron destruidos, como los arcos de la estación de trenes que quedaron destruidos, vemos los arcos, entre otras cosas que voy a abordar un poquito más adelante. Y bueno, en algún momento vemos como Damiel está en un avión donde aparece este personaje de Colombo o Peter Falk, que es él representando a Peter Falk, que viaja a Berlín para grabar una película de la Segunda Guerra Mundial que no tiene mucho que sucedía en realidad como unos 20 años. Entonces viaja a Berlín a grabar una película de la Segunda Guerra y vemos un poco cómo Cassiel y Damiel se infiltran en el set de filmación y van hablando de las personas que son extra, escuchando sus pensamientos, ¿no? Escuchando los pensamientos de Colombo. Colombo de repente se pone a dibujar a las personas, ¿no? Empieza a dibujar unos extra, vemos por ahí una parte, el pensamiento de lo que está pensando a la que dibuja y lo que están pensando los demás de él. Y es una figura pública y famosa, ¿no? El personaje de Colombo. Y bueno, incluso también transita por algunos de los lugares por los que pasó el escritor, lo ven unas personas en la calle y dicen, no, es Colombo, no, bueno, no, ¿qué haría aquí, no? Y en estos tránsitos, sobre todo, hay una secuencia con Cassiel que va en un auto y van surgiendo las imágenes de la Segunda Guerra y toda la devastación de Berlín. En sitios donde ahora ya no hay nada, o bueno, en ese momento ya no hay nada, o ya hay otras construcciones, van surgiendo esas imágenes de los muertos, de las explosiones, de los ataques, y en algún punto se encuentran Damiel y Cassiel en un puente frente al muro de Berlín, y están hablando un poco de el origen de los tiempos, ¿no? Cómo empieza a surgir la vida en el planeta, cómo empiezan ellos a estar en este tiempo y cómo llegan el ser humano, ¿no? Y hablan de toda esta conservación histórica de memoria que ellos tienen que hacer constantemente o están constantemente inmersos en esta conservación de la historia de la memoria, ¿no? Pareciera que de todos los tiempos, pero específicamente después todo se va acotando a la memoria de Berlín, que creo que es un tema muy, muy, muy importante en el contexto que se filma esta película. Y bueno, vemos por ahí un poco que justo si bien los ángeles pueden ir y dar un poco de consuelo a algunos desafortunados, que vemos en realidad una sociedad de Berlín muy deprimida, ¿no? Que tiene pensamientos muy profundos, pero que está muy deprimida porque está en el final de la Guerra Fría y hay un sentimiento de culpa y también de mucha
desconcierno de que justamente están viviendo el final de esto y ya se están preguntando cosas acerca de esta división de territorios. Entonces, todos estos pensamientos de la gente que transita en Berlín en realidad son muy complejos. Eso es un poco porque, bueno, el guión está diseñado así más como a una manera de poesía, como lo hablábamos en la primera parte, pero también porque hay un sentimiento de soledad y hay mucha, pues sí, hay una interiorización de toda la sociedad de Berlín en esa época porque justamente no hay tanto un contacto hacia afuera, ¿no? Hay más una cuestión de ir hacia adentro y estar todo el tiempo introvertidos en esta situación que tiene a la sociedad de Berlín en este final de la Guerra Fría. Y bueno, entonces vemos un poco eso, presenciamos un suicidio de un chico que está cuidándolo Cassiel y que no puede en realidad evitar que él cometa el acto, ¿no? Pero lo acompaña y vemos que también tienen cierto sufrimiento al presenciar la muerte de alguien, ¿no? Y aparte la muerte voluntaria de alguien, porque también vemos la muerte, bueno, no sabemos si se muere, pero hay un accidente Sí. De un motociclista y Damiel va y le da un poco de consuelo hasta que llega otra persona real, no un ángel, como a auxiliarlo. Y yo pensaría que sí se muere porque lo va encaminando como hacia el final de la vida. Y es un reaccionar diferente a la muerte al que tiene Cassiel, que es el suicidio del chico que se avienta al edificio y que no lo puede evitar y le causa cierto dolor, ¿no? Si es que pueden sentir de alguna manera el dolor ellos, ¿no? Bueno, y pues Damiel continúa yendo a visitar a Marion porque se termina enamorando de ella, ¿no? Termina enamorado de ella, pero no de ella como el pensar el amor como algo físico, sino más de ella como humano, ¿no? Se enamora de su humanidad, o es mi interpretación, se enamora más de su humanidad, de lo complejo que puede llegar. Él está en una constante admiración hacia los humanos que tienen todas estas posibilidades que ya hablamos al principio, ¿no? De lo concreto, el sentir, la finalidad de algo, ¿no? O sea, no ser eternos, no ser solo espiritual, ¿no? Entonces, hay un enamoramiento hacia Marion a través de sí, justo observarla, observar cómo ella se desempeña un poco en el circo, que lo vemos en un par de rutinas. Invita a Cassiel, como ya les había dicho, a verla en esta rutina para niños y regresa más tarde a ver su acto final, que es la primera vez que vemos a este Ángel Damiel mirando hacia arriba, ¿no? Por lo regular todas las tomas son de ellos mirando hacia abajo o mirando en horizontal. Y la primera vez que lo vemos mirando hacia arriba, que hace su espectáculo, su última espectáculo Marion en el trapecio. Y bueno, está ahí pasando a un lado del jefe de pista, observando todo el show desde abajo de la arena. Entonces sucede el espectáculo final de Marion esa noche y ella después vemos que está en un concierto de un grupo que se llama, por aquí lo tengo, Crime and the City Solution. Llega a este concierto de esta banda y bueno, ahí también está Damiel, que va un poco siguiéndola en todo esto. Vemos a ella en esta escena bailando totalmente sola y toda la demás gente está como muy, pues no tan animados como ella en este concierto. Y hay una particularidad en Marion, ¿no?
hay una intención de hacerla resaltar de entre esa multitud. Y bueno, todo esto está un poco, no lo estoy contando totalmente en línea, pero más o menos así sucede. Y ya después de todo este concierto, ya hay un deseo, después de, sobre todo del último show de Marion, hay un deseo más grande de Damiel por pertenecer a ese mundo, ¿no? Por explorar la humanidad. Y se le manifiesta a Marion en un sueño, se le manifiesta de alguna manera, ella sueña con él y vemos, digamos, a Damiel convertido en ángel en todo su esplendor, sale con una armadura y sus alas, y vemos como los dos se encuentran en este sueño. Después de esto, bueno, sucede algo muy que el personaje de Peter Falk, Colombo, está en un café de estas especies de food truck. Uh-huh. Está bebiendo un café ahí y empieza a hablar hacia la nada como si viera a Damiel y dice, yo sé que estás ahí, no te puedo ver, pero te puedo sentir, ¿no? Y déjame decirte que acá es fenomenal. Prefiero estar acá que estar allá y porque puedo sentir, ¿no? Y mira, hago esto con la hace frío y puedo y ver café y la combinación del café y el ron es deliciosa, ¿no? Solo quiero decirte que yo soy tu amigo, compañero, y le extiende la mano. Y Damiel, que primero se sorprende mucho que esto esté sucediendo porque pareciera que sí sabe de su existencia, le da la mano también, ¿no? Y bueno, vemos un poco justamente más escenas del escritor, más escenas un poco de la película que se está rodando. Y finalmente se reúnen Damiel y Cassiel en donde están el muro. Uno está del lado de la RDA, que me parece que es Damiel, y Cassiel está en el lado de la FDA. Entonces, de repente los dos están del lado de la RDA, que es el lado comunista. Están dentro, pero bueno, yo supongo que no les dejaron grabar más allá porque en realidad están como solo en el límite donde hay una caseta de vigilancia. Están dentro de ese lugar y él, Damiel, le dice que ha decidido convertirse en mortal, ¿no? Que lo ha decidido. Y le empieza a decir cómo va a ser su primer día. Así, le empieza a describir cómo va a ser su primer día en el mundo humano. Y Cassie le dice, bueno, eso está muy bien, pero, o sea, esto no va a pasar, ¿no? Y de repente es tanto su poder de decisión que Damiel empieza a ver el mundo de colores, ¿no? O sea, deja de ver en blanco y negro y lo vemos en todo color. Y casi él se da cuenta de que está transformándose y de repente todo se vuelve otra vez blanco y negro y aparece Cassiel en los brazos con Damiel, ¿no? Y la siguiente escena vemos a Damiel ya del lado de la FDA, del muro, que cae una armadura en su cabeza y ya toda la escena está a color y él despierta, ¿no? Y bueno, cambiamos a color. Vamos a cambiar a color, ¿no? Y se vuelve humano por decisión propia. Entonces le cae una armadura en la cabeza y que es la armadura donde lo vimos en la escena del sueño con Marion
y lleva esa armadura, empieza a sorprenderse, se da cuenta que tiene una cabeza, habla con una persona, le dice, ¿esto es rojo? Sí, está bien, y dice, ¿qué color es ese? Y le empieza a preguntar de los colores, ¿no? Entonces empieza a descubrir un poco el mundo, pasa por una tienda de antigüedades donde empeña la armadura o la vende y sale vestido, ¿no? Con una chamarra un poco más casual, ya no lo vemos con su gabardina de ángel que lo vimos toda la película. Y bueno, decide ir a buscar primero, va al set de filmación a buscar a Colombo o a Peter Falk. Entonces va e intenta entrar a la filmación como haciéndose pasar por extra, pero no lo dejan entrar y de repente por la reja ve a Colombo y le grita compañero, ¿no? Porque aparte esto lo dicen en, ¿qué sería? ¿Italiano? Compañero, Yo sí, creo que sí. Entonces, Peter Falk ubica, yo creo, en el referente y se acerca a él y le pregunta que cuánto tiempo tiene que se convirtió, ¿no? Y ya le dice, no, pues algunas horas, ¿no? Y dice, bueno, te daré un poco de dinero para que puedas sobrevivir, ¿no? Y le dice, no tengo dinero, vendí algo. Y le dice, sí, ¿cuánto te dieron por ello? Y le dice, 200 marcos, una cosa así, o euros, o bueno, no, en ese tiempo no eran euros, no, eran no, 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 marcos. no, no. Marcos, sí, Este, son 200 marcos. y dice, y, y Peter Falk les dice, güey, te estafaron, a mí me dieron 500. Y entonces ahí descubrimos que Peter Falk o Colombo también era un ángel que decide convertirse. Y le dice, pues hay muchos de nosotros acá, hay muchos y pues está bien, ¿no? Está chido que te hayas convertido. Entonces, le dice que le enseñe más, que le tiene que enseñar y Colombo le dice, bueno, no, eso es lo interesante, tendrás que descubrirlo tú. Así que Damiel emprende el camino para ir a buscar a Marion, ¿no? Justo le dice a Colombo, bueno, hay una chica, y dice, muy bien, y él emprende el camino para ir a buscar a Marion, pero el circo se ha ido. Entonces, cuando llega, no la encuentra y encuentra ya el terreno sin el circo. Y vemos también un poco que Cassiel está ahí cerca de él y que habla un poco porque Damiel sabe que Cassiel está ahí con él. Así que sucede como llega la noche y va pasando Damiel por un callejón donde hay un póster de Nick Cave and the Bad Seed y se da cuenta que va a haber un concierto, así que se dirige allá para encontrar a Marion o ver si puede encontrar a Marion. Y bueno, la siguiente escena justamente vemos a la banda, a Marion en el concierto de Nick Cave, donde también se juega en esta dualidad. Cassiel está en el escenario y transita a través de la banda y ellos ya en color están un poco en el concierto, vuelve a sonar The Carney y suena otra canción que es cuando deciden ir como al bar de junto que se llama From Here to Eternity, que es las canciones que es la primera canción en realidad que lanza Nick Cave con la banda de Bad Seed y así se llama también el primer álbum de ellos. Suena esta canción y se van al bar donde se encuentran justamente Marion y Damiel y Damiel le ofrece una copa a Marion, ella toma de la copa, intenta besarla, pero ella le dice un monólogo padrísimo acerca de que
eso tiene que ser algo serio, ¿no? Que si van a comprometerse de alguna manera sentimental, tiene que ser algo serio. Y le dice ahí, le revela que soñó con un hombre y que ese hombre era él y que lo sabe desde el momento en que lo ha mirado. Y bueno, al final vemos como al final de un monólogo bastante amplio, vemos cómo terminan besándose en el bar y él justamente termina ayudando. Bueno, Marion estaba como dudosa de dejar su carrera como trapecista porque pues ya no estaba el circo, ella ya era como, ya tenía algunos años, entonces ya grande como para estar en eso. Y la escena casi final donde Damiel está con Marion ayudándole en una acrobacia que se llama, no sé si cuerda española o justamente cuerda alemana, pero es una cuerda y es una acrobacia que se hace en esa cuerda, que no es lo mismo que el trapecio. Y vemos un poco también cómo se queda solo Cassiel pensando en todo esto, en un camino un poco más oscuro de las cosas, en el sentido de quizá reflexionando que se le va a su mejor amigo, no sé, y que se suicidó este chico, y todo el paisaje que ya lo vimos recorrer con el escritor de la Alemania atacada en la Segunda Guerra Mundial y la Alemania de posguerra. Y bueno, no cierra la película, no hay este es el fin, sino hay esta historia continuará. Que sí continúa, la segunda parte se llama Tan lejos, tan cerca. Y bueno, termina la película con una frase muy padre que dice, bueno, dedicado a todos los ángeles que vagan por el mundo, en especial dice Yasurijo, François y André, que se refiere a, no sé si se pronuncia así, pero Yasuhiro Ozu. François, Yasuhiro Ozu, exacto. François François Truffaut y a André Tarkovsky. Entonces, pues sí, termina como súper padre. Y bueno, es una película que me encanta. Grandes rasgos, ese es lo que sucede a nivel anecdótico. Ok. Sí, es muy emotivo esta situación de que él le dedica la película a estos tres grandes cineastas que fueron su referente, su influencia, quizás más Yasuhiro Ozu y François Truffaut, y que ellos fallecieron antes del estreno de la película. Sí. Por esas situaciones que Benders les dedica la película, ¿no? Digo, aparte de ser sus referentes cinematográficos. Pues Laura, es una película bastante poética. No quisiera decir que es difícil o usar la frase vana de solo para el ojo entrenado, ¿no? Porque a final de cuentas, si tú le das la oportunidad, la película te dice mucho. Claro, no es el tipo de cine que a lo mejor a la mayoría estamos habituados, ¿no? De que tiene que haber un diálogo constante entre dos personajes y que ese diálogo sea a nivel de cotidianidad, ¿no? Que no sea poético o con estas figuras literarias que de repente, por no ser la forma en que hablamos, por no ser prosa, pues nos llegan a resultar un poco cansadas, ¿no? A mí me resultó una película difícil. Sí, tiene un ritmo bastante lento. En teoría no transcurre la acción, en teoría. La acción se va desarrollando a fuego lento. Vamos experimentando a través. Wim Wenders nos pone precisamente en la mirada de Los Ángeles, que uno le vaya agarrando la onda. O sea, es desconcertante, ¿no? A mí me pasó, o sea, empieza en blanco y negro, pues ok, va. Y de repente que hay ese flashazo en donde se torna a color la película, ahí es como dices, o sea, ¿qué pasa? ¿No? Obviamente, como tú lo acabas de explicar,
muy atinadamente hace un momento, los ángeles ven el mundo en blanco. Y creo que justamente en ese sentido resulta bastante atinada esa traducción del título de la película que se hizo al español, que es Las alas del deseo, ¿no? Porque es realmente el protagonista es Damien. Y justamente él desea, él desea ser una persona, convertirse en un ser humano, ¿no? Su curiosidad es tan grande que decide dejar su eternidad para probar cómo es la vida de una persona y motivado por esta bella mujer, ¿no? Sí, sí, además, bueno, justo creo que este switch del blanco y negro a color también tiene que ver con esta concepción que te forma la misma filosofía que está planteando de Los Ángeles, ¿no? Es decir, ellos ven en un blanco y negro, pero cuando son humanos, la realidad se complejiza, ¿no? Y se complejiza porque justamente se vuelve todo a color, todo toma forma, textura, peso, ¿no? Se pueden herir, empiezan a sentir, sienten el frío. Todo se complejiza y creo que es parte justo de la filosofía principal que está planteando desde la mirada de Los Ángeles. Además, la fotografía que me parece que es hermosa en ambos sentidos. Por eso mencionaba al principio que el que hace la fotografía está denominado como poeta de la luz, porque sí me parece una poesía, tanto visual como sonoramente, por toda la construcción del texto que hay, y también porque justamente toda la construcción sonora que no es el texto, sino lo musical. Creo que es una conjunción bastante interesante, bastante disfrutable. Yo creo que ver un poema de 2 horas, ¿no? Para mí es Sí, como una poesía que sí tiene una anécdota o una historia de amor, si lo podemos decir de alguna manera, pero que no es lo más importante de la película, claro. ¿no? Eh, Creo que justo, pues toda esta filosofía a través de este pretexto, pues también tiene mucho que ver con la filosofía de esa época, ¿no? La película es del 87 y el muro lo derribaron en el 89. Entonces sí había una división ahí y además como una deuda, ¿no? Un arrastrar la Guerra Fría con pues toda la sociedad de Berlín, cómo estaba dividida. Me gustaría decir, por ejemplo, uno de los lugares arquitectónicos que se ponen en la película que ya no están, es el Potsdamer Platz, creo, o Plaza, que bueno, pues era un centro justo de donde se reunían, ahorita existe ese lugar, es donde se realiza el Festival de Cine, el Berlinale, este, pero vemos las ruinas, ¿no? Vemos el ya no está ahí, y a través del escritor podemos escuchar como las reuniones que se hacían ahí y lo significativo que puede estar, que era ese lugar, ¿no? También vemos, justamente hablaba de la estatua de la Victoria, que eso es algo que me gustó mucho de la película, la sutileza y la analogía, todo está como en un nivel muy simbolista de Los Ángeles, ¿no? De repente vemos tomas donde llegan ellos y hay una escultura de alas y se pone Sí, Cassiel, se empareja con eso y pareciera que son sus alas, ¿no? O él mismo, pues la representación de la Victoria, que es pues es una de los monumentos más importantes de Berlín, que representa la victoria de Prusia con
Ay, bueno, en la Guerra de los Ducados, y el vencimiento a Napoleón III. Entonces, justamente todo el emblema claro, es una estatua con alas y desde ahí vemos muchas tomas de ambos observando, ¿no? Observando hacia abajo, observando todo Berlín, pero desde las alturas, ¿no? Entonces, creo que también mucho la película busca esos encuentros con la ciudad de alguna manera. Y bueno, para mí hay un punto importante en esta dualidad de visiones que creo que sucede justo cuando Damiel decide volverse humano y se convierte, que su transformación sucede del lado de la RDA, del lado del muro de la RDA, y casi lo deja del otro lado del muro, ¿no? Para mí hay y cómo cambia el mundo, ¿no? O sea, está todo en blanco y negro y el mundo se vuelve a color o se complejiza en esta analogía que hacemos del otro lado. Entonces, para mí también hay una crítica hacia el Berlín de ese momento y obviamente toda la crítica que hay hacia el muro que estaba dividiendo la ciudad en ese momento. La segunda parte, que justamente se llama tan cerca, tan cerca, tan lejos, tan cerca, no me acuerdo, pero algo así, tan cerca, tan lejos, creo. Es la historia de Cassiel y ya no sucede, me parece que la película es del 91. Evidentemente el muro de Berlín ya no existe para esa época, ¿no? Entonces ahí ya y hay un tratamiento diferente de la película, no son para nada similares en el sentido de confección. Sí siguen la trama, digamos, la historia, la trama que se desarrolla con los personajes son los mismos, también aparecen otros nuevos personajes, uno que me gusta muchísimo que es Cronos, que lo interpreta William Dafoe, aparece en esta segunda parte, también aparecen otros actores por ahí Natasha importantes. Kinski, que ya Ajá, había trabajado con Wenders en París, Texas, ajá. vuelve a participar con él en esta película. Estaba checando la ficha hace un momento de la película. Sí, es cierto, es cierto. Sí. Y, y en realidad sí es una secuela, pero de la historia narrativa, pero en realidad la confección no es la misma en el sentido, sobre todo el guión. Ahí ya no participa, me parece, Peter Hanke. Creo que el guión nada más es de Wenders. Y es un poco más dialogal, hay un poco más de acción. En general, sí hay una acción concreta y tiene otros matices. Justamente trata de cómo Cassiel se decide convertir en humano, pero no le va tan bien como a Damien. Y bueno, esa es otra historia, pero regresando a las alas del deseo o el cielo sobre Berlín, justamente yo quería hablar de estos monumentos y de la arquitectura, porque creo que sí es una especie de carta que Wenders le hace al Berlín de ese tiempo y que es muy compleja, ¿no? Por eso no me extraña que los pensamientos de las personas que siguen Damiel y Cassiel sean complejos, ¿no? Y sean pensamientos que van muy hacia adentro, ¿no? No es como, oh, sí, no sé, tengo que comprar 2 kilos de huevo y una leche para hacer el desayuno, ¿no? Sí hay un poco de eso, pero no es tanto, ¿no? Es más filosófico todo. Es pues sí, el ser humano cuestionándose su existencia, a lo mejor en una situación muy particular, pero que sí está cobijada por toda esta situación que está viviendo la Alemania o el Berlín de esa época. Muy Sí. bien. Ahorita que comentabas eso,
la mayoría de los pensamientos que van escuchando los ángeles son bastante pesimistas, ¿no? O digamos, no son situaciones muy agradables, ¿no? Mm, Recuerdo mucho esta escena en la que Daniel entra a un apartamento de una familia y el papá se queja del hijo, ¿no? Que ya es mayor y que tuvo que gastar para comprarle una guitarra y que ahora quiere una batería y ya más bien no haya ni cómo sacarlo de la casa, ¿no? Y, y, sí. y cosas por ese estilo. Recordemos que, como tú lo dijiste, Alemania está sufriendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Quedó un país dividido y cada mitad fue peleado, o más bien se hizo con ellos las potencias ganadoras en ese momento, que eran Estados Unidos y Rusia, bueno, la Unión Soviética, ¿no? Entonces, las acciones que transcurren en la película básicamente son dos, ¿no? Y que se complementan bastante bien. Por un lado tenemos la memoria, lo que los ángeles sirven como guardianes de la memoria, y justamente el punto de reunión, y que es bastante simbólico, es una biblioteca, porque qué mayor, qué mayor recinto para preservar la memoria que una biblioteca, ¿no? Y justamente este uso de planos abiertos ahí dentro de la biblioteca, que aparte es una construcción bastante hermosa, y para darnos cuenta que los ángeles están por todos lados, ¿no? Cada lector tiene un ángel, digamos, sobre su hombro, ¿no? Apoyado sobre Mm. su hombro, ¿no? Entonces, es bien interesante la propuesta que Bender nos hace sobre los ángeles, como que son, digamos, seres hasta cierto punto objetivos, ¿no? Porque, bueno, y aparte no tienen, o al menos no se presenta en la película, no tienen poder para intervenir sobre las decisiones de los seres humanos, ¿no? Pero que sirven de consuelo en algún momento, porque hay una escena de una chica o de una persona que está teniendo así pensamientos bastante negativos, y, y el ángel se apoya sobre ella, sobre esa persona, y en un momento logra cambiar su estado de ánimo, ¿no? O sea, Mm. como decía, justo en la tradición cristiana, ¿no? Que sirven de consuelo, que acompañan a la gente, ¿no? Y que aparentemente no tuvieran, bueno, son objetivos, pero que no tuvieran emociones, es bastante desgarradora el momento en el que la persona que cuida a Casiel se suicida, ¿no? O sea, Ujú. grita, sí, emite un grito de, no sé si entre frustración, tristeza, no sé, pero es bastante revelador, ¿no? Ujú. Entonces, toda esta complejidad del ser humano es lo que le llama la atención a Cassiel, ¿no? El hecho de, vemos cómo toman cosas, pero pues no las pueden palpar, ¿no? Sino, digamos, es una imagen espectral del objeto que ellos están tomando, ¿no? Fíjate, la complejidad es lo que atrae a estos ángeles, o bueno, no a estos ángeles, sino, bueno, sí, porque en la segunda parte también trata sobre la conversión de Cassiel, ¿no? Pero toda esta complejidad, todos estos problemas abrumadores son los que llaman la atención de los ángeles para renunciar a su eternidad. Qué chistoso, ¿no? Sí, y pareciera justo que creo que también es como un mensaje esperanzador en ese sentido, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues, ¿para qué sacrificar mi eternidad en los finales de la Guerra Fría cuando además la sociedad alemana está súper horrible, ¿no? Ajá. Este, pues mejor me espero, ¿no? A ver qué pasa más adelante, ¿no? Pero es como una cosa de esperanza, ¿no? De decir, bueno, sí, pero o sea, a pesar de que los pensamientos son muy pesimistas, ¿qué hay allá de ellos admiran y por lo cual deciden a renunciar a algo tan que es su eternidad, ¿no? Eh, el probar esto, aunque
tenga al final, ¿no? Aunque no sea como la felicidad plena, porque además eso, quién sabe si exista, pero aunque tenga un mal final, ¿no? Pero entender lo concreto del sentir, valorar mucho eso, creo que es lo que valoran mucho, que a pesar de que los tocan, no hay un sentir concreto, ¿no? Sino hay más un sentir espiritual. Y creo que eso es lo que los lleva como a ambos, a Damiel y a Cassiel en la segunda parte, inspirado sobre todo por Damiel, porque además ve que le va muy bien con esta Marion en la vida, y se avienta a experimentar también. Justamente un volado, ¿no? La vida es de actuar y nada más actuar, sin que te detengan pues lo que ocurrirá, ¿no? Nos platicaban mucho acerca de la estética de la película, concretamente de la fotografía. Sí, ¿ibas a decir algo más? Sí, pero se me olvidó. No, que justamente ahorita que mencionabas eso acerca del fotógrafo, curiosamente Andrei Tarkovsky mencionaba en su libro Esculpir el tiempo que parte del cine es pintar con la cámara, ¿no? Y en ese sentido es bastante interesante, ¿no? El apodo del cinematógrafo, ¿no? ¿Cómo me dijiste que era el arte? ¿Cómo era? Poeta de la luz. Poeta de la luz. Finalmente, los fotógrafos y cinematógrafos trabajan con él, ¿no? Y si uno ve pues, todos los fotogramas de la película, hay unos cuadros bastante hermosos. Claro, todo eso apoyado con sustancia, ¿no? Porque no nada más es la estética por la estética, ¿no? Sí, sino que cada fotograma tiene un peso específico en la película. Mencionabas esto acerca de los encuadres, ¿no? Los contrapicados, ¿no? Los ángeles, al ser seres celestiales, pues miran hacia abajo, hacia la tierra, ¿no? Y justamente descienden del cielo para ponerse en un plano, no quiero decir de igualdad, sino al mismo plano que los seres humanos, para apoyarlos, para consolarlos, ¿no? Y es bastante poético que cuando Damiel se transforma en una persona, alza la vista, haciendo este contrapicado, ¿no? Que ya no es un ángel, ya es un ser humano. Sí, sí, justamente lo que te mencionaba en el último acto de Marion, en la última noche en el circo, él la ve en el trapecio, en esta mirada, porque es su aspiración, ¿no? Como alcanzar eso. O sea, él quiere ser humano y admira a la humanidad, pero se enamora justo de la humanidad de ella, ¿no? Eh, en ese sentido creo que sí hay una conexión con esto. Tal vez no, y son chaquetas mentales, pero yo creo que sí hay Es tu una lectura, conexión con digo, esto. es la lectura que tú le das y está bien. Yo me quedo, ¿sabes también con qué? Con este momento en el que Marion le dice a Dani, te conocí en mis sueños, ¿no? A mí me ha llegado a pasar, ¿no? Este tipo de sueños. Conoces a alguien que a veces, digamos, o en algún lado leí que los sueños se consideran una realidad alternativa, ¿no? Porque gran parte de nuestra vida la pasamos soñando, dormidos y soñando, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. me parece también muy poética esta parte de conocimiento. Pero no, ahora sí que no quiero nada, no es en serio, ¿no? Es una decisión bastante madura y justamente que se le esté proponiendo a una persona que tiene unas horas de ser humano es está increíble, ¿no? Me Sí. llama mucho la atención de la actuación de Bruno Gans, porque tiene dos momentos, ¿no? En el primero, digamos, es sumamente objetivo, pero tiene atisbos de sorpresa hacia la vida, hacia los actos de los seres humanos.
Y ya en el segundo acto es una mirada bastante inocente, ¿no? Ujú. Como quien va despertando, va descubriendo la vida, ¿no? Los niños, precisamente por eso hay esta relación de que los niños son los únicos que pueden ver a los ángeles. Sí, de hecho, uno de los factores por las cuales escogieron, leí en una entrevista, pero creo que eso fue hace muchos años, de hecho no lo encontré ahora, pero hace mucho leí en una entrevista que justo ese era uno de los factores por los cuales habían escogido en el casting a Bruno Ganz, porque por la mirada que tiene, ¿no? Que puede ser una mirada muy tierna y justo, ¿no? O sea, es una mirada de sorpresa y de asombro casi todo el tiempo, ¿no? Entiendes que hay una fascinación por el humano. Una de las cosas que también tiene mucho la película, todos están como sí, pues las tomas son, a lo mejor se están viendo unos entre otros o tienen la mirada hacia otro lado, pero justamente los ángeles lo podemos ver en la biblioteca cuando van y en otros momentos, cuando van pasando, que entendemos que la perspectiva de la cámara son Cassiel y Damiel, y cómo los ángeles van volteando a la cámara, ¿no? Van viendo fijamente a la cámara como viéndolos, como reconociéndolos. Es un recurso que se usa bastante en la película y por eso sabemos también que los niños sí los pueden ver, ¿no? Porque los niños sí voltean a la cámara y ves la mirada de los niños, diferente a los otros personajes, ¿no? Que van y van como en sus pensamientos y no ven, aunque vayan de frente, no, ven totalmente a la cámara. Y bueno, la mirada de Bruno Gang sí pues es una mirada muy particular. De hecho, hay varias tomas solo a su ojo mientras está sucediendo todo poema maravilloso de Hanke, que es cuando el niño era niño. Eh, Hay varias tomas a sus ojos, ¿no? A su mirada. Ahora, curioso, se transforma en una persona, en un ser humano, y los primeros en verlo, sí, los primeros en verlo son los niños. Sí, sí, ahí también está divertido, ¿no? Que dicen, ¿estará borracho? ¿No? Y ahora, Y dices, hay otro momento también bastante divertido, cuando está en el circo viendo a Marion, que sale Marion y que alguien le dice, ahí va un ángel, y él voltea asustado, ah, pensando que ya la sí, vieron. ajá. Sí, 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 justo se refieren a Marion que lleva las plumas de gallina, pero sí, él se voltea así como, Sí, como si lo hubieran descubierto, ¿no? que también está como padre, sí. Es muy, es muy simbólica la película. La gente que quiera verla, bueno, aquí un breviario cultural. Hay una película, no sé si llamarlo remake, hay una película inspirada en esta anécdota realizada en Estados Unidos, que es City of Angels, o como se le Ujú. conoce aquí en México, que es Un ángel enamorado, que es una película protagonizada por Nicolas Cage y Melanie Griffith, ¿no? Básicamente la historia toman como anécdota esta última parte de la película en la que Daniel se enamora de Mario, ¿no? Y entonces la película Un ángel enamorado es el ángel que se enamora, creo que es una enfermera, no sé, la verdad no he visto la película, y digamos, es la versión comercial de Wings of Desire o El cielo sobre Berlín, que yo creo que mucha gente ha visto porque era una película que solían pasar regularmente en televisión abierta hace algún tiempo. Pero, ¿qué le dirías tú, Laura, a la gente que ahora conoce esta información, que dice, ay, ¿a poco se basaron en otra película para Ajá. hacer un ángel enamorado? ¿Qué le dirías tú a la gente que a lo mejor sienta Este, curiosidad por esta película? pues fíjate que justo para esta charla me encontré con un video entre unas cosas que estaba ahí viendo, ¿Okay?
Me encontré con un video muy bueno que dice ¿por qué Un ángel enamorado es un pésimo remake de Las alas del deseo? Eh, y es buenísimo porque dice que este director, bueno, una de las cosas que me dio mucha risa y que voy a rescatar para esto, es que este director viene de Un ángel enamorado, viene de hacer la película de Casper, eh, Okay. y que en realidad este, esta versión de Un ángel enamorado era como Casper para adultos, ¿no? Y está ahí en YouTube, es un video muy gracioso. Creo que no sé, creo que justo toman lo literal y lo anecdótico, que para nada es la situación de la película de Las alas del deseo, ajá, la sustancia, y además todo el arte que tiene esta película. Toman lo anecdótico, es decir, un ángel se enamora de una mujer humana y decide pasarse al plano terrenal eh, por esto, ¿no? Porque se enamora de ella. Y ya, o sea, toman el argumento. Eso es lo único que toman de Las alas del deseo, no es para nada la versión americana, porque en realidad no hay una complejización de la idea de ser ángel, ni siquiera de la filosofía que se maneja. No hay una complejización de nada. Es, pues es una película así, a lo mejor para pasar el domingo no es tan buena. Eh, Creo que sí le fue medio bien ahí en cuanto a la taquilla y eso, pero en realidad no es tan buena y creo que tiene, pues no hay como una cosa rescatable la película para mí, ¿no? Sin duda, las actuaciones están como mal dirigidos los actores, no sé, hay unas reacciones en algún momento cuando Nicolas Cage le dice a Meg Ryan se, que es un ángel, ella pues reacciona muy mal y lo bofetea, entonces es como muy raro de repente algunas cosas. Justamente en este video hablaban de cómo el personaje del ángel en Nicolas Cage acosa como un boyerista a Meg Ryan, que no es para nada lo que sucede en las salas del deseo, pero sí justo hay ahí como un referente intentando, toda la película es a color, y al final que se va a convertir en ángel, Nicolas Cage, empieza a ver todos los recuerdos en blanco y negro y es la única forma, el único momento en que vemos esta cosa del blanco y negro a color, es el único momento. Pero tampoco hay como un entendimiento de, ay, claro, porque así veían, no hay un entendimiento de eso, más bien sucede así, pues no sé, Porque como se le por ocurrió al ponerlo. director. Pero sí, no, nada que ver. No la vean. Si no la han visto, no la vean. Si ya la vieron, váyanse a la alemana. Vale mucho la pena. Es de verdad una obra de arte en todos los sentidos, porque no solo por su valor cinematográfico, sino por todo lo que contiene, ¿no? El valor literario que hay, justamente pues toda la aportación. Peter Han, que es un colaborador que estuvo desde un inicio desde los inicios de la carrera de Benders, se conocieron por ahí del 64, me parece, y de hecho Benders, uno de sus primeros largometrajes está basado en en una Peter Han que se llama El miedo del portero. este, y bueno, colaboran constantemente y realmente creo que logran un equilibrio en el guión de Las alas del deseo, donde sí hay mucha filosofía, sí hay mucha poesía, pero que es muy disfrutable. Yo la verdad es que también la primera vez que la vi, pues tenía 15 años, entonces me gustó mucho porque salía Nick Cave y era ya una de mis bandas favoritas, pero, pero la verdad es que, y me gustó como la poesía, pero la verdad es que no entendí mucho, ¿no? O sea, tuve que
volverla a ver porque en un principio sí es demasiada información y es muy impactante y no sabes qué entender y entiendes la superficie, como seguro le pasó al director de Un ángel enamorado, ¿no? Entiendes que un ángel se enamora de esta muchacha y decide convertirse en un ser terrenal, de pasarse al plano terrenal. Eh, Sin duda me costó un par de veces de verla más y cada que la veo encuentro cosas distintas, ¿no? También ya hay evidentemente la primera vez que la vi que era una adolescente de 15 años, pues no tengo esa mirada que tengo ahora, ¿no? Eh, También la edad en la que la vas viendo determina como muchas cosas, ¿no? Pero justamente creo que esta vez que la vi para esta charla, la disfruté muchísimo. Es una de mis películas favoritas, pero sí disfruto verla cada vez porque es como leer un poema, ¿no? Vas a un libro y lees un poema y aunque ya lo conozcas, disfrutas, ¿no? Disfrutas cada verso, cada momento, pasar por esas estrofas, lo vas disfrutando de una forma distinta, ¿no? Como cuando escuchas una canción y ya la has escuchado miles de veces a lo mejor, pero viene el momento de el coro, ¿no? Y lo disfrutas de una forma diferente. Creo que es una película que siempre que la veo la disfruto muchísimo porque para mí es una gran obra de arte en muchos sentidos, no solo en el cinematográfico, sino toda la complejización de hacer un guión que además, o sea, Peter Han, que es si bien es guionista, no es, él es más narrador y ha hecho dramaturgia también y es poeta, ¿no? Entonces, evidentemente, el lenguaje es muy distinto a cualquier persona que no se dedique a las letras. Y bueno, en conjunción justo con Benders y con este Richard, que no me acuerdo de su apellido, pero por aquí lo tenía anotado, que es el otro guionista, pues generan esto que sí es complejo, es verdad, no es de fácil entendimiento, porque no está buscando un entendimiento literal del asunto, pero que es muy disfrutable, ¿no? Es muy disfrutable al oído y al pensamiento, ¿no? Todo lo que te va detonando esa filosofía, aunque no tenga de cierta manera coherencia en el sentido literal de decir, bueno, están tomando un café y hablando del clima, tienen una coherencia en otros sentidos. Perfecto. Muy interesante esto que nos comentas. Yo me quedo aquí con una situación. ¿Por qué verla? Por vivir una experiencia diferente, ¿no? Digo, estamos acostumbrados y aquí no es recriminación ni nada. Estamos acostumbrados, digamos, a cierto tipo de películas, ¿no? Aquí es, y yo voy a parafrasearte en algún momento que tú me compartiste esta idea es vivir una experiencia nueva y distinta, ¿no? Una mirada hacia cómo nos ven los ángeles, si es que estos seres existen, y, y lo curioso y lo maravilloso del ser humano, ¿no? Ahora, tú como directora de teatro y escritora también, a final de cuentas, bueno, muchos buscan las historias en el cine, ¿no? O buscamos las historias en el cine. Y creo que a lo mejor eso es una visión bastante escasa del cine, porque el cine a final de cuentas nos proporciona, al igual que todas las artes en general, nos proporcionan una experiencia vital, ¿no? ¿Qué opinas? Fíjate que justo, bueno, hay varios puntos que tomaste, ¿no? Voy a empezar por los últimos y me voy acordando. Justamente creo que esto que dices, ¿no? Si bien hay mucho consumo de historias,
que hace posible una industria cinematográfica como la de Hollywood, creo que también, creo que para todos hay, ¿no? O sea, seguramente alguien va a ver un ángel enamorado y va a decir, no, bueno, es maravillosa, y va a ver las salas del deseo y le puede gustar más un ángel enamorado que las salas del deseo, y creo que se vale, ¿no? Yo considero que hay muchas posibilidades, muchas experiencias, y justamente a lo mejor hay mucha gente que va buscando ver una historia y está bien, hay cine que lo hace, pero también hay gente que a lo mejor va buscando otro tipo de experiencias más complejas, y que entonces dan la posibilidad de que existen este tipo de obras artísticas, o que existan directores o creadores como Peter Greenaway, por ejemplo, que son otras experiencias. Eh, Justamente veía una entrevista que le hacen a Wim Wenders, porque Wenders es uno de los directores no me acuerdo el nombre de los premios que se otorgan en Europa, pero digamos que el símil serían los Óscares, los Óscares europeos, ¿no? Ajá. Entonces, él es director actualmente de esa academia europea, y le preguntaban, ¿por qué si hay una oferta tan grande en el cine europeo y una industria no se ha como internacionalizado como lo ha hecho Hollywood, ¿no? Como lo ha hecho la industria de Hollywood? Y él dice, bueno, es que para empezar nosotros no somos América, ¿no? O sea, América es otra cosa. Y en realidad nosotros no estamos interesados en una internacionalización así de un producto. Sí hacemos un producto, pero no estamos interesados como en la, pues sí, en generar una comercialización de para generar una gran industria. Nosotros tenemos otros intereses. Y también dice, lo cual no está mal, o sea, no está mal que ellos generen esa gran industria que se puede disfrutar, claro, o sea, todos consumimos, digo, a mí me encanta esta película, pero igual, no sé, me encanta ver Avengers, ¿no? Por ejemplo. Entonces, justo Benders dice, pues no, no está mal que eso exista, ¿no? Pero pues nosotros no queremos ser Hollywood. O sea, nosotros tenemos nuestro interés en hacer un cine de otro tipo que es el nuestro. Y pareciera esto, como en lo que decías hacia el final, yo pareciera que no, ahora que hablaba de justo la caída del muro de Berlín y todo el final de la Guerra Fría, que trata mucho, sí es una película mucho, que habla de este panorama de la sociedad de Berlín, tampoco es que eso nos mantenga lejanos, ¿no? Hay otra película que me gusta mucho que habla del tema, que se llama Goodbye Lenin o Adiós a Lenin, no sé si la has visto. Sí. Es también una película que trata el tema de la caída del muro, concretamente, pero desde otro punto de vista, ¿no? La caída del muro sí es digamos, es el hecho principal de la película en cuanto al contexto social. Pero pareciera que por referirse a Berlín y ser como estar en Europa y todo, no tuviera que ver con nosotros, o no nos tuviera que representar desde ese modo. Si bien no hemos vivido una posguerra o una guerra fría como lo ha vivido Alemania, creo que de cierta manera lo que se está tocando a partir de este contexto tan particular son temas muy humanos, ¿no? O sea, justo creo que si bien habla de eso, podemos no tener una obsesión clara del asunto, sino es un ángel que admira a los humanos, y desde la filosofía humana, que sí están en esta situación particular, pero desde esa filosofía hay hay una generación de humanidad colectiva. De hecho, hay varios
si bien Alemania está ocupada también por varias personas extranjeras, hay un uso de varias lenguas, ¿no? En algún momento vemos, pues justamente Ciudadanos Peter de Falk, otra. Ajá. ajá, Peter Falk que viene de Estados Unidos, que es una mirada gringa, está Marion que es francesa, hay de repente por ahí sale creo que una japonesa, o no recuerdo si es japonesa, y hay otros que vienen de otras lenguas. Entonces también hay un universo de humanidad metido ahí, del ser humanos en el mundo. Y no se habla de política en realidad. O sea, vemos una desolación de sí una ciudad devastada, pero bueno, eso es algo que a lo mejor yo sé o que algunos pueden encontrar ese referente, pero no es una cuestión política, ¿no? Es una cuestión más de social y humana, ¿no? En ese sentido. Y bueno, un poco lo que me decías en cuanto a ya mi trabajo personal, pues a mí me gusta mucho complejizar estructuras. Si bien he estado en trabajos muy convencionales, pues también yo veo mucho mi dramaturgia. Yo hago principalmente dramaturgia, pero mucho combinado con la poesía, o esa es como la aspiración a la que siempre arrojo mi trabajo, a combinar la dramaturgia con la poesía. Y pues no se me hace gratuito que sea una de mis películas que más me ha influenciado en la vida, porque justo reconozco que hay un poco de eso, ¿no? De influencia en cuanto a la filosofía y la poesía mezcladas en un lenguaje que es el teatro, que pareciera que no pertenece ahí como aquí el cine, ¿no? Pareciera que esta filosofía introvertida de los personajes no le perteneciera, pero que es posible y que en realidad te lleva y te abre la cabeza hacia otros universos. O es lo que a mí me pasa. Justamente te iba a comentar eso. Viendo esta película, veo cosas o identifico un estilo que Laura ha aprovechado para sí misma en su profesión. Qué chistoso. Justamente cuando Sí. empecé a ver la película, me acordé un poco de Crayola Rosas, ¿no? Sí. Crayola Rosas es una obra que escribió hace algún tiempo Laura, que forma parte de una colección editada por la UNAM y que recibió por ahí algunos reconocimientos. Sí, así es. Hay mucha influencia de esta película en Crayolas Rosas. Lo he de confesar. Sí. Ahora, digo, ya extendiéndonos un poquito más, Laura, híjole, bueno, es que tocaste creo que todos los puntos interesantes. ¿Cuál es tu secuencia favorita de la película? Ah, yo creo que tengo varias secuencias, ¿no? La primera secuencia me gusta muchísimo, que es justo, está escribiendo Bruno Hanks, se ve su mirada y empezamos a ver unas alas, que solo es como el aleteo de unas alas en un lugar que no es concreto, como oscuro, nada más vemos las alas, y luego lo vemos a él en la Estatua de la Victoria, mirando hacia abajo, y vemos toda la arquitectura que rodea el monumento, y están los niños en el autobús que miran hacia arriba. Esa secuencia me gusta muchísimo, y él mirando hacia abajo, ¿no? Otra que es de mis favoritas es justamente cuando sucede el suicidio de este muchacho, y que Cassiel, o sea, que hay una toma como picada, que pareciera que algo que va cayendo, ¿no? Que va volando en caída, Cassiel, y vemos pasar de repente un departamento donde hay una pelea, de repente un niño que está gritando y buscando a su mamá, ¿no? Y la banda sonora que suena en ese fragmento también me gusta mucho, ¿no? Esa secuencia de Cassiel. Y evidentemente cuando descubre a Marion, también es una de mis favoritas, porque la vemos en el trapecio, así toda muy linda, con las alas de ángel,
y da un giro en el trapecio y cambia color, ¿no? Entonces creo que también es muy bello y por supuesto cuando se convierte, que le está diciendo a Cassiel cómo va a ser su primer día de humano y empieza a cambiar el color y justamente por esta interpretación que yo le doy, que están del lado de el Berlín de la RDA y pasan al otro lado, ¿no? Como ese cambio de lenguaje que hay en el contexto de esa secuencia de estamos de este lado y cuando él se convierte en humano, pasa del otro lado, lo deja del otro lado. No se me hace gratuito esa decisión, porque aparte es la única toma que vemos en el Alemania comunista, ¿no? Que supongo que estaba muy restringido. Pues sí, necesitabas un pase de para qué ibas a entrar y por qué, y había todo un sistema de filtros ahí. Entonces, esa parte de convertirse y también, ¿no? Cómo van siendo las tomas, que van girando un poco en ellos, la cámara, y cómo se va abriendo hasta que justo cae en sus brazos, ¿no? Como en una especie de ángel caído, lo recoge Cassiel y aparece del otro lado en un escenario a color. Esas serían quizá mis... Ah, bueno, y evidentemente donde sale Nick Cave, pero eso ya es por fan irremediable. Fan service desde 1987 de Benders. Ahora, mencionamos esta situación. ¿Por qué es interesante que la gente vea la película? Digo, bueno, ya platicamos acerca de esta película de un ángel enamorado, que si bien toma como pretexto esta última parte, que no es, bueno, sí, no, la última parte más importante de esta película de las alas del deseo, del ángel que se enamora de una trapecista, es la hechura de la película, ¿no? Es la obra del artista que pretende ser emulada, ¿no? El que sea en blanco y negro, como ya lo dijimos, no es de a gratis, ¿no? Tiene un sentido, tiene un simbolismo, que es la forma en la que nos ven los ángeles a los seres humanos. Y el momento en el que se torna a colores, como tú creo que lo dijiste de una forma bastante bella, es la complejización de la existencia humana, la complejidad de la existencia humana. Todos los colores, todas las texturas, todas las formas, todo el peso, no sé, las sensaciones, ¿no? Y verlo en esta otra película, pues es una versión bastante descafeinada, ¿no? Sí. O sea, las cosas, como lo decía un profesor con el que yo también curso una vez, dice, cuando ven una película y ven ciertos detalles en ella, en una escena, en un cuadro, en un plano, las grandes películas no te lo dejan, no te ponen cosas nada más porque sí, tienen un sentido, ¿no? Y cuando uno va captando esos sentidos, como tú lo dijiste, creo que esa es la mayor virtud de todas las películas buenas. Siempre que la ves, encuentras algo nuevo, algo fascinante, ¿no? Y es como tienes otra charla, te va contando otra cosa el director, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante que la gente la vea. Repito, no es una película sencilla porque no tiene el ritmo de las películas a las que Hollywood al ritmo que las películas de Hollywood nos han acostumbrado. Digo, sin demeritar, hay películas valiosísimas en el cine hollywoodense. Yo me considero un fan del cine norteamericano, principalmente de los 80s y 90s, porque fue con el cine que yo crecí, el cine que yo tenía a mano, ¿no? Pero si miramos otra parte del mundo, descubriremos historias asombrosas, un poco emulando las palabras del director de Parásitos que recientemente ganó en los Oscars. Si rompemos la barrera de los subtítulos, vamos a descubrir otras historias igual maravillosas, ¿no? Entonces, uno de los propósitos por los cuales inicié este proyecto, aparte de dejar de ver series, porque las series quitan mucho tiempo, es acercarme a otro tipo de cine, ¿no?
y me he encontrado con cosas bastante importantes y que tenía ya en mi lista de pendientes y algunas otras que por descubrir, ¿no? Contigo eres la segunda persona con la que platico de Wim Wenders. En mi lista de pendientes, hasta arriba estaba París, Texas, y unos escalones un poquito abajo se encontraban Las Alas del Deseo. Las Alas del Deseo fue una película que un profesor con el que yo tomé un curso sobre creación literaria nos platicó acerca de la película, ¿no? Entonces yo dije, oh, qué interesante, ¿no? Y creo que en algún momento contigo también en alguna que acostumbramos reunirnos para ver los Óscares, habíamos platicado sobre la película y ustedes trajeron la película para que fuera parte de un premio. Entonces, es bonito acercarse a otro cine y sobre todo es una forma diferente de conocerte a ti, ¿no? De por qué esa película es importante para ti. Ya me lo referiste y justamente encuentro todas esas cosas eh, en tu vida profesional, ¿no? Que he seguido lo más cerca que he podido Es y cierto. es grato, es también verte de otra forma, con otros ojos. Sí, es muy padre, pues justo estaba pensando eso como, pues claro, ¿no? Siento que esta charla también es como eso, ¿no? Conocernos de otra forma. Yo sé que eres una aficionada del cine desde siempre y, y que te gusta mucho como pues todo este universo cinematográfico. Y está padre también tener esta conversación contigo de algo que me gusta mucho y que además sí, justo, ¿no? Es una especie de abrirme a que sepas mis referentes y el por qué, ¿no? También, Sí, claro. porque no es lo mismo decirte, bueno, no, esta película está padre, ¿no? Muy bonita. Ajá, Sí, y ya. sí. Ajá. Digo que también se Ah, vale, digo, sí, aquí claro. no se discrimina nada, digo, igual, ahora sí que estén pendientes en futuras entregas de este programa, voy a hablar de otra película, y digo, aquí vemos de todo, al final de cuentas la película que ustedes me digan, yo la veo sin mayor problema, yo no tengo, Sí. yo no discrimino. Laura, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues creo que no. Bueno, yo Ah, creo que bueno, tú podrías seguir hablando de la película unas 3 horas más. sí. No, 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 pues no, justamente creo que a grandes rasgos ya lo he dicho todo. Lo siguiente sería pues una invitación a verla, aunque ya se las spoileamos bastante, pero sin duda no transmitimos la esencia total de lo que es la película. Tendrían que verla para darse cuenta y, claro, formar sus propias interpretaciones de la misma. Es pues sí, sería todo lo que podría decir para no seguirnos 5 horas hablando. Diría un presentador de televisión, la mejor opinión la tiene usted, aparte que es muy bien. Sí, claro, estoy de acuerdo. Perfecto, Laura. Bueno, pues ha llegado la hora de devolverte el favor. Me gustaría que tuviéramos una nueva charla próximamente para platicar. Ahora escogería yo la película, te devolvería esa cortesía que me has hecho y me gustaría proponerte para tu consideración. Ay, estoy entre dos. Te voy a hacer como en la catafixia, lo que tengo en la mano izquierda o lo que tengo en la mano derecha. Izquierda. Ah, bueno, ok, vámonos. Me gustaría platicar contigo próximamente sobre el Club de la Pelea. Sí. Aparte, yo Yay. sé que hay algo en esa película que a ti te gusta mucho. Aparte Brad Pitt, sí. Bueno, yo nada más decía Brad Pitt. Ok, entonces me gustaría platicar contigo próximamente sobre el Club de la Pelea, una película de 1999, 98, Sí, 99, dirigida por David Fincher, me protagonizada por encanta la idea. Brad Pitt y Edward Norton.
Me encanta la idea, me encanta la propuesta. Perfecto. Laura, pues te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Digo, bueno, somos amigos, pero todos tenemos diversas ocupaciones. Aparentemente no hay nada que hacer, pero hay mucho trabajo. Entonces, gracias por hacerte el tiempo y el espacio para compartir conmigo y con toda la gente que ve el video eh, esta, esta obra de arte que es Las Alas del Deseo. Pues muchas gracias por la invitación y por la reinvitación a comentar la siguiente película. Muy bien. Laura, pues nos reunimos pronto. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Igual, bye. Bye.